Era una noche de luna llena en el claro del bosque. La secta de mujeres wiccas se reunía alrededor de un gran círculo dibujado en el suelo. Todas vestíamos túnicas blancas y llevábamos coronas de flores en nuestras cabezas. El círculo era sagrado y en su centro ardía una hoguera. El ritual de la luna llena era uno de los más importantes para nosotras. Comenzábamos el ritual con cantos antiguos, pasando un cáliz con agua de manantial entre nosotras. El fuego en el centro del círculo parecía responder a nuestras plegarias. Luego nos tomábamos de las manos y cerrábamos los ojos. La alta sacerdotisa recitaba conjuros que habíamos memorizado desde niñas. Sentíamos la energía fluir a través de nosotras. En el momento crucial sacrificábamos frutas y flores al fuego. El humo ascendía, llevándose nuestras ofrendas y deseos. Una vez terminando el sacrificio, trazábamos símbolos con sal alrededor del círculo para sellar la energía. Nos sentíamos renovadas y protegidas. El ritual siempre concluía con una meditación en silencio. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir. Las formas alrededor de la hoguera parecían moverse con vida propia, alargando sus siluetas de manera antinatural. Sentí algo observándonos desde el borde del bosque. El aire se volvió helado y un murmullo comenzó a escucharse entre los árboles. Las llamas de la hoguera danzaban de forma errática. De repente, el suelo bajo nuestros pies vibró suavemente. Fue entonces cuando vimos un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, observándonos desde la maleza. Los cantos se intensificaron, tratando de mantener a raya a la extraña figura. Una de nuestras hermanas cayó al suelo de rodillas, incapaz de soportar la presión. Susurraba palabras incomprensibles, mientras sus ojos se llenaban de terror. La alta sacerdotisa rápidamente comenzó a trazar símbolos de protección en el aire con movimientos desesperados. El ambiente se llenó de un hedor nauseabundo y un viento frío atravesó el claro, apagando parcialmente la hoguera. Los ojos rojos se multiplicaron, apareciendo entre los árboles. Nos sentíamos atrapadas, sin escapatoria posible. La alta sacerdotisa gritó una orden para intensificar nuestras oraciones y cantos. Todas nos unimos en un esfuerzo desesperado, pidiendo a la diosa protección inmediata. El círculo de sal comenzó a brillar débilmente. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una fuerza invisible pareció empujar a varias hermanas hacia el fuego. Sus gritos de dolor se escucharon en el claro, aumentando nuestra desesperación. Las coronas de flores comenzaron a arder espontáneamente en sus cabezas. El suelo bajo el círculo empezó a agrietarse, emitiendo un ruido sordo. Los ojos rojos en la oscuridad se movían frenéticamente. La energía negativa era evidente. El círculo de sal que antes nos protegía comenzó a desvanecerse. La alta sacerdotisa gritaba con desesperación. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Una hermana, en su pánico, intentó huir del círculo, pero fue lanzada violentamente de regreso por una fuerza invisible. La alta sacerdotisa, con lágrimas en los ojos, supo que debía hacer un sacrificio más grande. Con un cuchillo especial cortó su palma y dejó que su sangre cayera en el fuego. La criatura de ojos rojos avanzó hacia nosotras. Sus pasos resonaban como truenos en el claro. Su forma se hizo más nítida, revelando una figura grotesca y retorcida. Nos sentíamos cada vez más débiles. En un último intento desesperado, todas nos reunimos alrededor de la alta sacerdotisa. Combinamos nuestras energías para formar una barrera. Cantamos con todas nuestras fuerzas. El círculo de sal brilló intensamente una última vez y la criatura retrocedió, dejando escapar un alarido inhumano antes de desvanecerse en la oscuridad del bosque. El alivio fue inmediato, pero el daño estaba hecho. Varias hermanas quedaron marcadas física y emocionalmente. La alta sacerdotisa, agotada y débil,
cayó al suelo. Esa noche entendimos que nuestros rituales podían atraer fuerzas más allá de nuestra comprensión y control. La sensación de vulnerabilidad nos acompañó durante mucho tiempo. A pesar de la serenidad de nuestros rituales, no todos entendían nuestra devoción. La presión externa comenzó a crecer. Decidimos intensificar nuestros rituales de protección. Sin embargo, una noche, una de nuestras hermanas fue encontrada inconsciente cerca del círculo sagrado. Algo había traspasado nuestras barreras. Era evidente que debíamos hacer algo más para protegernos. La alta sacerdotisa convocó a un ritual de emergencia. Nos reunimos alrededor del círculo, más unidas que nunca. Cada una de nosotras debía dar una gota de su sangre como ofrenda. El ritual fue intenso y agotador, pero efectivo. Sentimos un cambio en el aire. Desde entonces, ninguna amenaza volvió a cruzar nuestras barreras. A pesar de las pruebas, seguimos adelante con nuestra fe intacta. Los rituales continuaron, más poderosos que nunca. Cada luna llena renovábamos nuestro compromiso con la diosa. La energía en el círculo era más fuerte que nunca. Habíamos enfrentado la adversidad y salido más fuertes. Nuestra conexión con la naturaleza y con la diosa ahora era inquebrantable. Nuestra secta se reunía en las profundidades de una caverna, lejos de cualquier mirada indiscreta. Practicábamos la brujería de sangre, un arte antiguo y prohibido que nos daba conocimiento y preparación para el fin que sabíamos se acercaba. Esta práctica consistía en rituales oscuros y sacrificios humanos, destinados a complacer a entidades que nos otorgaban protección. Cada luna nueva nos congregábamos para llevar a cabo los rituales que nos mantenían conectados con las fuerzas oscuras que venerábamos. El aire dentro de la caverna era pesado y cargado de antiguos conjuros. Estos rituales requerían la inmolación de animales y en ocasiones de personas que secuestrábamos de las cercanías, preferentemente vagabundos o viajeros solitarios. El líder de la secta nos guiaba en cada ceremonia. Siempre comenzábamos con un juramento de silencio y lealtad. La traición era castigada con la expulsión o algo peor. La sangre era nuestro vínculo. La sangre de las víctimas era recogida en recipientes sagrados y utilizada para dibujar símbolos en las paredes de la caverna. Cada miembro debía ofrecer una parte de sí mismo en cada ritual. Pequeños cortes en la piel, gotas de sangre que caían en un cáliz negro. La sangre era mezclada con hierbas y otros ingredientes, formando una poción potente. Esta poción era consumida para abrir nuestras mentes a las entidades a las que servíamos y recibir sus dones. El líder bebía primero, seguido por cada uno de nosotros. El líquido ardía al pasar por la garganta, pero nos llenaba de una fuerza indescriptible. Podíamos sentir sombras moverse a nuestro alrededor, respondiendo a nuestra llamada. Cada sorbo nos acercaba más a nuestros benefactores, quienes nos susurraban secretos y nos revelaban escenas de futuros apocalípticos. El siguiente paso era la invocación. Cantábamos en un idioma antiguo, palabras que resonaban en la caverna como si las rocas mismas nos respondieran. La atmósfera se volvía tensa, cargada de una energía oscura y poderosa. Los cánticos, combinados con los sacrificios, abrían portales a otras dimensiones, permitiendo que las entidades cruzaran a nuestro mundo. Las visiones venían después. Cada uno de nosotros caía en un trance, viendo fragmentos del pasado y del futuro. La sangre nos conectaba con los espíritus de aquellos que habían venido antes y con los que aún estaban por llegar. Estas escenas no eran solo revelaciones, sino también advertencias de las entidades sobre los peligros y las oportunidades que se acercaban. No todo era sencillo. Comenzamos a notar que nuestras visiones no solo mostraban fragmentos de la realidad, sino que también revelaban seres extraños, figuras espectrales que nos observaban con ojos vacíos, susurros de voces que parecían venir de otro mundo.
Estos seres eran los enviados de las entidades, observadores que evaluaban nuestra lealtad y determinación. La primera vez que vi a una de esas figuras, sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. No estaba solo en mi visión. Los demás también describían presencias similares. Era como si, al invocar la fuerza, abriéramos una puerta que no podíamos cerrar. La caverna se volvía un umbral entre nuestro mundo y el suyo, y las entidades comenzaron a reclamar más sacrificios. Las figuras comenzaron a manifestarse, incluso fuera de las visiones. Un miembro del grupo relató haber visto una silueta oscura moviéndose en la caverna durante el día. Otro escuchaba susurros cuando estaba solo. El aire en la caverna se volvía más pesado con cada reunión. Las entidades estaban impacientes y demandaban más pruebas de nuestra devoción. A medida que nuestros conocimientos crecían, también lo hacía el riesgo. Los rituales de sangre no eran bien vistos y cualquier indicio de nuestras prácticas podía atraer la atención de las autoridades o de otras fuerzas menos comprensivas. El peligro de ser descubiertos aumentaba, pero también lo hacía nuestra desesperación por cumplir las demandas de las entidades. Una noche, mientras estábamos en pleno ritual, el aire se volvió helado de repente. Una fuerza invisible pareció recorrer el lugar, haciendo que las velas parpadearan. El líder nos ordenó mantener la calma, pero todos sentimos algo en la caverna, algo que no pertenecía a este mundo. Era una advertencia de que no estábamos cumpliendo con las expectativas de las entidades. El líder decidió intensificar nuestro entrenamiento, enseñándonos más sobre los antiguos conjuros y las precauciones necesarias. Cada error podía ser fatal y no podíamos permitirnos más fallos. Nuestra supervivencia dependía de ello. Se introdujeron nuevos rituales de mayor complejidad y peligrosidad, con la esperanza de apaciguar a las entidades. La tensión dentro del grupo creció. Algunos miembros comenzaron a cuestionar la dirección en la que íbamos. Las discusiones se volvieron comunes y la unidad que antes teníamos comenzó a resquebrajarse. El miedo y la paranoia se instalaron entre nosotros, mientras las entidades seguían exigiendo más sacrificios y mayor devoción. Una noche, uno de los miembros más jóvenes desapareció. Solo encontramos su túnica manchada de sangre cerca de la entrada de la caverna. Nadie sabía qué había pasado, pero todos sentíamos que estaba relacionado con las fuerzas que invocábamos. Era una advertencia directa de las entidades. Debíamos intensificar nuestros esfuerzos o enfrentaríamos consecuencias terribles. En un último esfuerzo por consolidar nuestro conocimiento y preparación, el líder propuso un gran ritual. Reunimos toda nuestra fuerza y sangre, invocando a las fuerzas más oscuras que conocíamos. El ritual fue un éxito y nuestro entendimiento se consolidó. Logramos establecer un contacto más directo con las entidades, quienes nos revelaron secretos aún más profundos y oscuros. El costo fue alto, pero la recompensa fue mayor. Nos convertimos en una secta más preparada para el fin que sabíamos se acercaba. La sangre seguía siendo nuestro vínculo y nuestras habilidades crecieron exponencialmente. El líder fue reconocido como un maestro absoluto. A pesar de las dificultades, nuestro legado perduró. La brujería de sangre se convirtió en nuestra fortaleza y nuestra caverna en un santuario de preparación oscura. Nos centramos en nuestras prácticas, buscando estar listos para el día en que el anticristo llegara, con la esperanza de que nuestras almas fueran arrebatadas del planeta antes de enfrentar su ira. La caverna se transformó en un lugar de fuerza, donde el aire estaba permanentemente cargado de energía oscura y la presencia de las entidades se sentía en cada rincón. En lo profundo, nuestra secta realizaba rituales. Nos ocultábamos del mundo exterior, evitando cualquier interferencia. El altar de sacrificios estaba en el centro, una piedra antigua manchada con la sangre de innumerables víctimas. El lugar de nuestra secta era temido por todos. Conocía los rituales y conjuros más oscuros.
El sacrificio humano era el clímax de nuestros rituales. Cada víctima era cuidadosamente seleccionada y preparada. La sangre debía ser derramada en el altar, y sus gritos en la noche eran una ofrenda al Señor Oscuro. Las ceremonias eran brutales y sin piedad. Cada miembro tenía un papel crucial. La sangre fresca alimentaba nuestro poder, y las fuerzas oscuras nos otorgaban sus bendiciones. Después de cada sacrificio, el líder recitaba antiguos conjuros, invocando a las entidades que venerábamos. Los rituales terminaban con una comunión en la que cada miembro bebía una mezcla de sangre y vino. Nos sentíamos invencibles, sabiendo que nuestras ofrendas eran aceptadas y nuestros deseos escuchados. Con el tiempo, nuestra fama creció, atrayendo atención indeseada. Rumores de desapariciones y sacrificios humanos comenzaron a esparcirse. Algunos miembros comenzaron a cuestionar los métodos del líder, temiendo por nuestra seguridad. Las tensiones internas crecieron y la desconfianza se instaló. El líder respondía con castigos severos para mantener el control. Un día, durante un ritual, la policía irrumpió en nuestro santuario. Hubo una pelea y varios miembros fueron arrestados. El líder escapó, jurando vengarse. La secta quedó debilitada. Nos reorganizamos en secreto, manteniendo nuestras actividades ocultas. El miedo a ser descubiertos nos hacía más cuidadosos, pero también más determinados. El líder regresó, más fuerte y decidido que nunca. Prometió restaurar nuestro poder y vengarse contra aquellos que nos habían traicionado. Los rituales se volvieron más intensos. Con nuevos sacrificios, recuperamos nuestra fuerza. Los rituales volvieron a su grandiosidad y nuestra conexión con el Señor Oscuro se profundizó. Los que se atrevieron a oponerse a nosotros pronto aprendieron a temernos. El líder consolidó su poder y nuestra secta floreció en las sombras. La devoción y el miedo nos mantenían unidos. Cada sacrificio era una reafirmación de nuestro compromiso y una fuente de poder inagotable. A pesar de los retos, nuestra secta perduró. La fuerza y la oscuridad eran nuestros compañeros constantes, y nuestras ofrendas al Señor Oscuro nunca cesaron. Seguimos siendo temidos y respetados en el mundo oculto. En las profundidades de una selva remota, nuestra secta adoraba al dios Caín. Creíamos en la verdadera historia de Caín, diferente de las versiones de los textos religiosos. Según nuestras creencias, Caín mató a Abel porque su Dios se lo ordenó y se lo comió, obteniendo así poder divino. Cada noche nos reuníamos alrededor de un altar hecho de huesos y cráneos. El líder de la secta dirigía los rituales. La carne humana era nuestra ofrenda al Dios de Caín. El sacrificio comenzaba con una oración a Caín, pidiendo su bendición. El líder realizaba un corte preciso, recolectando la sangre en un cáliz. La carne era cortada con cuidado. Cada miembro debía consumir un trozo de carne durante el ritual. La sangre recolectada se usaba para trazar símbolos en nuestros cuerpos. El líder recitaba antiguos textos mientras consumíamos la carne. Las palabras resonaban en la selva. La atmósfera se volvía tensa y cargada de energía. A medida que los rituales se intensificaban, las noches se llenaban de una sensación extraña. Durante los sacrificios, algunos miembros experimentaban visiones. Las sombras nos observaban desde la oscuridad. Una noche, un miembro cayó al suelo gritando, afirmando que había sido tocado por una entidad. Las noches se volvían más siniestras. El líder decidió incrementar nuestras ofrendas para aplacar a los espíritus, aumentando los sacrificios. La inquietud crecía con cada ceremonia. Las desapariciones en los pueblos cercanos levantaron sospechas. Para apaciguar a la gente de los poblados cercanos, pagamos al cartel de la zona. Ellos se encargaron de silenciar los rumores y mantener a la gente calmada. Nadie externo supo nunca de nuestra existencia. Sentíamos la presión de ser descubiertos.
pero nuestra fe nos mantenía firmes. Una noche, un miembro nuevo fue encontrado fuera del santuario, murmurando incoherencias, cubierto de arañazos. Decía que había sido arrastrado por una fuerza. El líder intensificó los rituales, añadiendo nuevos símbolos a nuestros cuerpos. Las marcas ardían, asegurándonos protección. A pesar del dolor, sabíamos que era necesario. Las visiones no desaparecían, apareciendo en nuestras pesadillas. Algunos miembros se vieron tentados, poniendo en riesgo la cohesión del grupo. Las tensiones llegaron a su punto más alto cuando un miembro antiguo intentó escapar. Aterrorizado por las visiones, fue encontrado al borde de la selva, balbuceando sobre ser perseguido por los espíritus de nuestras víctimas. El líder decidió que necesitábamos un ritual de purificación, el más grande y peligroso que jamás habíamos realizado. Todos debíamos participar, ofreciendo una parte significativa de nuestra esencia. El ritual fue brutal. El aire se llenó de gritos y lamentos, y el suelo vibraba bajo nuestros pies. Las sombras se acercaron. Finalmente, el líder cerró el ritual, pero el costo fue alto. Decidimos trasladar nuestro santuario más profundamente en la selva. El viaje fue difícil, pero necesario. El líder nos guiaba, asegurándose de que cada miembro estuviera seguro y comprometido. Finalmente encontramos un lugar adecuado. El nuevo santuario era más oculto y protegido. Reanudamos nuestros rituales con renovado fervor. La carne y la sangre seguían siendo nuestra ofrenda. Nuestra secta se volvió aún más poderosa. La protección de Caín nos hacía invisibles a los ojos de nuestros enemigos. Los rituales se volvieron más intensos y oscuros, y nuestra conexión con el Dios se profundizó. El líder consolidó su posición. Los sacrificios humanos se volvieron constantes, y cada ritual fortalecía nuestro vínculo con el Dios. A pesar de los desafíos, nuestra secta prosperó en las sombras. La devoción al Dios de Caín era nuestra guía, y nuestras ofrendas nunca cesaron. Hasta hoy, seguimos siendo una fuerza temida y respetada en la selva, viviendo en la oscuridad y el poder.